Yo, Juan Sebastián, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente del tiempo y a ustedes muy amable por la invitación. Muchas gracias. Senador, el gusto es nuestro y pues queríamos ver un poco, hablar con usted cómo el panorama del gobierno con todas estas situaciones, los resultados en el Senado, en las presidencias y pues, ¿por qué no? Lo de la situación con su hijo Nicolás Petro. Bueno, mire, yo daría, pero primero para comenzar sobre lo que pasó en el Congreso ayer, pasó hoy y pasó la semana pasada. La semana pasada ganó Iván Name, quien es miembro del Partido Verde en una coalición que hizo con la oposición, con Centro Democrático y Cambio Radical, saltándose las mayorías del partido, pero en general pues es del miembro del Verde. Luego lo que pasó ayer es que en una cosa de violando todos los compromisos, una cosa inaudita en los 2 años, Germán Blanco, que me parecía a mí un senador, sí, muy conservador y muy tradicional, pero al menos que tenía palabra, pues no honró su palabra, no tuvo ninguna palabra y se impone y la presidencia de la Comisión Primera que le correspondía al pacto histórico la toma en una alianza otra vez con la oposición. Ya sobre eso me quiero referir un poco más adelante. Y luego lo que pasa hoy en la comisión de acusaciones, donde otra vez se violan los acuerdos y una persona además muy cuestionada, este señor Wadid Mansur, porque además sale salpicado en un escándalo del año pasado, pues ahora se convierte en el presidente de la comisión de acusación. Entonces, lo que ha pasado acá, yo lo resumo en el Congreso, es una violación de los acuerdos y que la tan soñada coalición de oposición de Vargalleras parece ser una realidad, parece ser que lo lograron y lo cierto es que este Congreso se va a paralizar, ellos tienen una mayoría leve, pero una mayoría, pues lo cierto es que muchas cosas ni van a avanzar, ni van a retroceder, sino va a ser un tiempo perdido, lo que Fukuyama llama una vetocracia. Lo segundo, pues que el gobierno nunca pudo tener una coalición de gobierno desde mediados del semestre pasado. El ministro Velasco cada vez que hay una votación dice ya está armada la cosa y la pierde, o sea, es una cosa que no se logró tener una coalición. Y lo tercero es una cosa, y es la versión hasta hoy es, las reformas de Petro son complicadas, Petro quiere imponer las reformas, el presidente no escucha, pero la otra parte de la historia es que los partidos tradicionales no quieren reformar nada, no quieren dejar que se modifique nada, piensan que toda esta sociedad como está, donde el 30% de la población en muchas ciudades no puede comer 3 veces al día, pues eso está muy bien y no quieren cambiar nada. Y eso a mí me parece un error. Termino esta primera parte con una anécdota, Juan Sebastián. Claro. Cuando yo comencé a trabajar en un famoso centro de investigación sobre la parapolítica, en ese momento el director de la investigación le hizo una famosa entrevista a Jorge 40. Y él muy asombrado se preguntaba por qué los paramilitares le hacen firmar acuerdos a los políticos, como el pacto de Ralito o el pacto de Pibijay, etcétera. ¿Por qué? Porque pues, en el caso de la mafia italiana, eso que firmen acuerdos, no. Y Jorge 40 dijo en la entrevista, pues lo que pasa es que los políticos colombianos no cumplen ni siquiera su palabra. Pues Germán Blanco honró a pie de letra esa anécdota de Jorge 40. Eso fue lo que pasó. Segundo, tenemos unos niveles de polarización muy grandes en el país. No hay una coalición en el gobierno para pasar las reformas. Uno. Dos, en los escándalos constantes del gobierno, sea por sus ministros, por las salidas en falso, o en este caso el hijo del presidente, pues dañan mucho el ambiente más aún a 3 meses de elecciones. Y tercero, pues que estamos en elecciones y el Congreso va a funcionar a media máquina y la sociedad está en modo de elecciones y el pacto histórico ni siquiera pudo inscribir casi la mitad de sus candidatos por un desorden interno. Entonces el ambiente político va a estar muy, pero muy tenso. Esas son como mis dos apreciaciones de entrada. Bueno, senador, usted mencionaba el caso de Nicolás Petro. ¿Qué implicaciones puede tener para el gobierno y en su agenda? ¿Usted cree que de pronto esto va a ser usado como arma para decir no hay legitimidad en el gobierno, no vamos a tramitar sus proyectos? Mire, yo lo que siento es lo siguiente. Yo creo que el caso de Nicolás Petro, incluso con su, pues aunque ahora renunció el abogado, entonces no sé qué vaya a pasar, pero con su intento de llegar a un preacuerdo con la fiscalía, pues el solo hecho de intentar llegar a un preacuerdo significa que va a aceptar al menos uno de los dos delitos que se le adjudican. Y pues eso echa al traste las versiones que tenían sectores del pacto histórico de una persecución política o de un entrampamiento del fiscal, si es que eso se cumple.
y esto pues va a llevar a un debate inmenso también, porque no hay que olvidar que este caso seguramente lo resuelva el próximo fiscal y los jueces, pero no el fiscal Barbosa en medio de un debate político, y obviamente la terna del presidente pues va a estar metida en varios de estos debates políticos. Y el otro asunto ahí es que es un golpe a la legitimidad del proyecto, porque digamos el pacto histórico se creía con una autoridad moral de decir nosotros no somos como el resto, nosotros somos diferentes, y pues aquí pasan cosas que le han pasado al resto. Bueno, de hecho es la primera vez que el hijo de un presidente en funciones es capturado, entonces eso es un golpe a la legitimidad, vuelvo y repito, a 3 meses de elecciones. Bueno, senador, aquí incluso pues los que están viendo esta transmisión pueden ver las escenas donde pues la fiscalía está transportando a Nicolás Petro desde pues la sede de la Fiscalía de la Barranquilla, y esas imágenes me dan para una pregunta, y es ¿cómo ha visto usted el manejo de esta situación por parte de la Fiscalía, ya el carácter político que tiene pues un asunto como que el hijo del presidente esté siendo procesado? Mire, yo, Juan Sebastián, yo creo que en general cualquier cosa que pase en este caso va a ser un debate no solo jurídico, sino político. Quienes van a defender al hijo del presidente políticamente van a decir que el fiscal viene de extracción uribista, lo cual es cierto, que el fiscal se ha dedicado a hacer campaña política contra el presidente Petro, lo cual también es cierto, y por tanto, pues tendrá que ajustarse muy a derecho y ser muy cuidadoso, pues para evitar que las instituciones salgan afectadas. Por otra parte, el presidente, aunque todos le hemos aplaudido, que ha dicho que no va a intervenir, que no va a interferir, que va a dejar tener a la justicia su rumbo, lo cierto es que la terna para el nuevo fiscal pues va a estar en medio de un debate hacia el nombre a los mejores juristas, digamos, también eso va a ser atacado políticamente. Entonces yo lo que creo es que aquí hay es que tener, digámoslo así, la situación o una situación en la cual logremos es proteger las instituciones. Pero pensar que esto no va a tener un debate político sí me parece muy ingenuo. Esto va a ser un debate jurídico y político bastante amplio. Hablando de ese tema, ¿usted cree que tiene alguna lógica de estas propuestas de que el presidente se margine la elección del fiscal, que la terna sea presentada por otra instancia? Yo no veo ningún hecho fáctico que permita decir eso. Es un tema además de orden constitucional. El presidente tiene que ternar. Lo que uno le pedirá al presidente es que pues nombre, a diferencia de lo que hizo Duque, que nombró un montón de personas sin capacidades, pues haga una terna para tener un fiscal en serio. Yo sí esperaría que eso el presidente Petro honrara su palabra. Pero la terna la tiene que presentar el presidente. Yo no veo razón para que no sea así. Entiendo. Bueno, senador, usted siendo pues su trayectoria, como usted dice, desde pares y todo eso, ¿cómo ve el tema de que Nicolás Petro hable que incluso de un supuesto entramado de corrupción en el, pues en el Consejo y también en la Asamblea del Atlántico? ¿Usted cómo ve este asunto? Porque más pues uno dice, es una figura cercana al presidente. Mira, lo que uno tiene que decir en este punto son como las siguientes reacciones. Lo primero es que la pregunta jurídica en este caso es si la plata quedó solo en el señor Nicolás Petro o si hubo plata que entró a la campaña. Todas las versiones dicen que quedó en las manos de él. Por tanto, la campaña pues del presidente estaría más o menos pues librada de un debate jurídico amplio. Si se llega a comprobar lo otro, pues esto le nace una telenovela adicional. Lo segundo, sobre el tema del Atlántico, todos sabemos que en el Atlántico, pues el caso de Aida Merlano, que involucra a la familia Char, es un buen ejemplo, pero pues en el Atlántico es muy complicado hacer política transparente, y parece ser que este caso incluso pues lo comprueba, pero pues será la justicia la que tenga que intervenir. Y lo tercero, indudablemente, es este supuesto ventilador que va a prender el señor Nicolás Petro, si es que lo prende, porque renunció el abogado. No sé si eso significa porque el abogado no estaba de acuerdo con el preacuerdo o por si entonces estaba de acuerdo, entonces otra gente le dijo que no entiendo. Pero si es así, hay una aceptabilidad de delitos y tiene que haber una entrega de la información. La pregunta es cuál entrega de información tiene que haber si ya mucho se sabe. Entonces vamos a ver, yo diría que en todo caso a esta telenovela le quedan unos buenos meses. Bueno, senador, y ya pasando a ese tema de la Comisión Primera, que fue con el que comenzamos,
¿Qué fue lo que pasó? Porque pues uno dice, el acuerdo decía que era Alexander López y de un momento a otro se reunieron los votos para que pues Germán Blanco sea el nuevo presidente. Mira, yo creo que aquí pasaron dos cosas. Pasó un cobro de factura del pacto histórico por lo que, como terminaron las últimas 2 o 3 semanas de la primera legislatura, aquella votación sobre el cannabis de uso recreativo y demás, y a él y a Alexander López le cuestionaron y el pacto histórico pudo haber nominado a otra persona, haber hecho alguna modificación, pero se mantuvieron y era muy probable que perdieran. Y lo otro que pasó es que el Partido Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, Partido de la U y la mayoría del Partido Liberal formaron una coalición para incumplir la palabra. Miren, esto, contando yo la anécdota de lo de Jorge 40, en política siempre lo que dicen es que los políticos dicen mentiras, que no cumplen, y aquí lo que pasó fue eso con el señor Germán Blanco. Entonces a mí sí, a mí me causó, y yo ayer se lo manifesté al senador Blanco, le dije que lo que habían hecho y lo que había hecho él era una bajeza, se lo manifesté personalmente. Y eso de incumplir la palabra es muy complicado, porque esta vez ellos cantan victoria, pero pues las elecciones son un juego de repeticiones, en 2, 3 años, 4, 5 años, no sabemos entonces por qué ellos abrieron este boquete. E incluso yo creo que estos partidos tradicionales, incluso la vicepresidencia, que se la pudieron haber dejado al pacto, tampoco se la dan a un liberal, violando otra vez los acuerdos, cuando una vicepresidencia no significa nada, es que la hicieron fue con sevicia. Eso es un muy mal mensaje, pero bueno, así son las cosas y este es el ritmo que ellos están imponiendo. Yo, citando un libro de Tolstoy sobre la guerra y la paz, el famoso libro, también les digo a ellos que no quieren reformar nada, les digo, el no cambiar nada, pues también es una opción, lo cual garantizará que la historia vuelva y se repita, no va a ser una victoria para ellos. Bueno, senador, en ese tema vienen proyectos muy importantes para esa comisión primera. ¿Qué le esperan? Sobre todo, pues uno ve humanización del sistema carcelario, todavía pues el debate sobre sometimiento. ¿Qué le esperan con una presidencia de Blanco, donde pues es un partido conservador que ya ha demostrado su distancia? Mire, ahí pasan dos cosas. Por un lado, yo creo que el ambiente está tan complicado en general en el Congreso que muchas reformas ni siquiera se van a discutir. No va a pasar literalmente nada estos meses. Es como un Congreso paralizado. Y creo que no es solo la comisión primera, sino todo, porque no hay mayorías. Así existiera un presidente aliado del gobierno en comisión primera y en Senado, no están las mayorías, es decir, no está el ambiente para que se den los debates. Yo cuento siempre esta, y es cuando el expresidente, siendo presidente Obama en los Estados Unidos, intentó aprobar la reforma al sistema de salud llamado el Obamacare. El Congreso gringo se paralizó en una cosa que ya, y casi Estados Unidos entra en default porque ni siquiera iban a aprobar el presupuesto. Y Fukuyama llamó a eso una vetocracia, es decir, hay unas minorías muy grandes, en este caso mayorías, pero que no son tan mayorías, que terminan desbloqueando todo. Y yo creo que eso es gran parte de lo que va a pasar en este Congreso, con todas las reformas en todas las comisiones. Van a pasar 2 o 3 o 4 cositas, pero la gran mayoría va a quedar ahí. Es como la primera impresión. Lo segundo es que, ¿para qué sirve un presidente de comisión? Pues sirve para dos cosas: el orden del día y ayudar a cuadrar los debates. En este caso, pues como no es un presidente de la coalición de gobierno, seguramente yo me imagino que el señor Blanco va a dar garantías en el debate, pero va provocando es que las reformas se hundan. Y ahí viene una preocupación mía, y es no solo, el problema ya no es tanto las reformas, sino si estos partidos van a decidirse a lanzar unas contrarreformas, como la contrarreforma de la salud propuesta por Vargas Lleras, que era tan terrible que ni siquiera el presidente Duque se atrevió a apoyarla, y ahora la quieren presentar acá como una alternativa a la reforma Petro. Entonces ya yo lo que digo es, ya toca prepararnos para evitar las contrarreformas. Vamos a ver en todo caso, lo que yo sí le garantizo es que esto va a ser un Congreso paralizado. Entiendo esa parte y bueno, en ese panorama de Congreso paralizado, ¿usted cree que está fallando el ministro Velasco de alguna forma o es algo inevitable frente a la posición del gobierno y los partidos? Pues mira, si uno hace un análisis de los éxitos, el ministro Velasco no ha tenido ningún éxito. Esto ha sido un rotundo fracaso para él. Esa es la verdad verdadera. Y ha actuado, yo creo que con una ingenuidad increíble, ¿no? Pues eso sí lo digo yo, porque cada vez que hablamos de presidencia de Senado o presidencia de comisión primera, él creía que tenía las mayorías y holgadas y no se logró.
Entonces yo creo que sí ha sido un fracaso. La pregunta es que si es fracaso de él o del contexto del gobierno no ayuda. Y yo sí creo que hay mitad y mitad. Yo creo que a él no le ha ido bien, pero tampoco el gobierno le ha ayudado. Entonces yo tampoco una persona puede hacer milagros. El único que hace milagros es Dios. No hay nadie más que haga milagros. Entonces si el gobierno no presta una ayuda, pues va a ser muy difícil que cualquier ministro que tenga éxito. Eso no diría. A él le ha ido mal, pero pues tampoco es que haya tenido mucha ayuda. Senador, uno ve el panorama en la Cámara, uno ve un presidente afín y unas presidencias medianamente afines al gobierno, y en el Senado todo lo contrario. De pronto se acerca un choque entre corporaciones o qué viene para pues los proyectos tanto de gobierno como aquellos de origen parlamentario. Como la Cámara son tantos, es más fácil cuadrar mayorías. El Senado, como son menos, siempre es mucho más difícil cuadrar mayorías. Aunque el gobierno está holgado en la Cámara, lo cierto es que es muy probable que también varias cosas se queden. Vamos a ver qué pasa con el debate de la reforma a la salud, que tiene que entrar en plenaria. Entonces yo lo que creo es que en general todo el Congreso, Cámara y Senado va a estar paralizado, pero por una cosa más, Juan Sebastián, hermano, y es que hay elecciones. Y sobre todo los representantes a la Cámara, ellos sacan sus votos del tema electoral, es decir, o sea, de los votos que logren sus alcaldes, concejales. Entonces, aunque estuvieran en las condiciones normales, lo cierto es que el Congreso funciona a media máquina este semestre, pues esa es la verdad. Entonces, decía mi abuela, se junta el hambre con la gana de comer, no hay coalición, no hay tiempos, estamos en elecciones, hay crisis política, entonces son como un cóctel demasiado grande. Entiendo esa parte, senador, y entonces en esa la pregunta viene, ¿de pronto después de octubre se comienza otra vez a emparejar el camino del gobierno? ¿O aquí ya estamos en una situación donde los próximos 3 años va a ser una quietud, un tire y afloje y una queja desde el gobierno que sus reformas se quedaron estancadas? Pues el mapa electoral en Colombia va a cambiar después del 29 de octubre, indudablemente. Muchos políticos van a triunfar, muchos van a fracasar. Vamos a ver. El país políticamente se cambia el 30 de octubre, indudablemente, digamos, eso no hay discusión. En ese 30 de octubre es posible que el gobierno rearme unas mayorías, o es posible que no, que creo yo que no va a pasar nada. Es decir, estos 3 años van a quedar como estamos ahorita. A veces de pronto pueden pasar unas reformas, a veces no. Pero en general lo que va a haber es casi como un semibloqueo, es lo que yo preveo. Espero equivocar. Senador, ¿hay alguna forma que el gobierno pueda desbloquear esta situación o hay algún condicionamiento ya? No, yo creo que el gobierno puede desbloquearlas si se ordenan y se meten y se empeñan en lograr una coalición de gobierno. Con los partidos tradicionales lo pueden lograr, pero sí, ya las relaciones están muy dañadas. Tampoco es fácil. Bueno, y hablando de relaciones, ¿cómo está el tema en la Alianza Verde? Porque pues el tema de Iván Name dejó ver algunas fracturas, aunque históricas, pues que se agudizaron. Mira, yo creo que el partido increíblemente, aunque tiene una fisura entre su línea de izquierda y su línea más de centro, y ahora esta de derecha de Iván Name, más de centro-derecha, el partido lo que ha hecho es unirse ahorita. De hecho, ahora en unos minutos, terminando esta entrevista, tenemos una reunión de bancada. Y entonces yo lo que siento, Juan, es que el partido va a salir unido de este proceso. Yo creo que las propias elecciones nos van a unir. Pero las divisiones van a volver a aflorar cuando estemos llegando al 26. Vamos a intentar conjurarlas. Yo siento que pensar que el pacto histórico o el caso mío, el partido Alianza Verde funcione monolíticamente como el partido conservador, eso es desconocer nuestra naturaleza. Yo creo que nosotros tenemos matices, personalidades complejas, y así hemos ganado y así hemos vivido. Entonces tampoco nos pueden medir como los demás partidos. Pero sí, el partido salió fracturado. Yo en estas 2 semanas es un partido que ha tendido a unirse, y el tema electoral seguramente lo va a tender a hundir. Esperemos pues que dé buenos resultados. Bueno, senador, pero usted habla de está tendiendo a unirse, pero cuando uno ve el caso de Bogotá, van a ir sin candidatos ni nada. Entonces, pues ahí, ¿cómo va a entrar a jugar el asunto?
El partido tomó la decisión de dar una especie de compás de espera entre hoy y la siguiente semana, o al menos 2 semanas, para tomar una decisión frente a candidaturas. El caso Cali y el caso Bogotá tal vez es lo más dramático, que eran 2 alcaldías verdes y pues que estamos sin candidato. Y seguramente la decisión que se tome, es posible, es libertad. Y algunos se irán con Galán, otros seguramente con Robledo. Vamos a esperar. Seguramente habrá un escenario de libertad, es el que yo preveo, pero será. Y en segunda vuelta sí se tomará una decisión en bloque. Esperemos a ver qué pasa. Entiendo, senador. Entonces, ahí en resumidas cuentas, usted lo que está diciendo es, después de lo de Iván Name, se mostró esa fractura, se están uniendo y en los próximos días va a haber una mayor, pues se va a tomar decisiones de fondo en esas candidaturas. ¿Es así, cierto? Sí, pero la decisión de fondo es tal vez libertad, no por un candidato, ¿no? Claro. Entonces cada cual cogerá para un lado, sí. ¿Eso no termina replicando esas divisiones que ya dejó las elecciones de 2022? En alcaldía sí, pero en consejo todos vamos a tirar para elegir la mayor cantidad de concejales. Entonces una cosa neutraliza a la otra. Yo creo que el partido va a terminar más unido que divide. Es como y en esto espero acertar en mi comentario y no estar pensando con el corazón, aunque ahora parezca bastante fracturado. Bueno, y usted mencionaba una cosa y es cómo ve la situación del pacto. Usted mismo dijo que pues pasó por algo muy complejo en las credenciales ahorita, en la firma de avales. ¿Cómo ve el panorama, sobre todo pues teniendo en cuenta que el gobierno también necesita de su coalición para sacar adelante proyectos? No, el pacto histórico pues adolece lo que es un partido de coalición de 12 o 13 partidos, adolece de ser un partido muy joven y pues ha demostrado más que una división profunda, que se manifestó en Bogotá, es un desorden profundo esto que pasó con los avales. Yo por el bien del país espero pues que todos los partidos pues la izquierda, la derecha tenga representación y esperaría que les fuera un poquito bien, pero sí, las primeras de cambio es que les va a ir muy mal. Senador, estamos viviendo un péndulo hacia la derecha de nuevo, pues con toda esta situación. Faltan 3 años y la lógica del presidente Petro de querer cambiarlo todo, pues ya le fracasó. Yo creo que la lógica de los partidos tradicionales de no cambiar nada les va a fracasar. La apuesta de ellos es que va a volver la derecha y que esto es un bache en la historia. Creo que se van a equivocar rotundamente. Los partidos alternativos, progresistas, vamos a marcar la historia del siglo XXI y vamos a tener alternancia de poder con ellos. Puede ser que la derecha vuelva en 3 años. Y en 8 estaremos 7, estaremos nosotros otra vez. Pero pensar que esto es un bache en la historia es ser demasiado ingenuo. Entonces no creo, pero vamos a ver, quedan 3 años y harto trabajo para el periodismo. Ahora yo lo envidio a usted cuando yo estaba en periodista. Estaría haciendo videos y columnas 3 por semana con todo lo que pasa en este país, pero bueno, ahora me tocó en el pellejo de la política. Entiendo, senador, pero bueno, no sé, creo que ya tenemos que ir cortando porque entiendo que usted tiene un almuerzo ahorita ya de bancada, ¿es así, cierto? Sí, señor, en los próximos salgo de aquí a la reunión de bancada y espero tener un partido bastante unido, que es lo que yo creo que va a pasar. Bueno, senador, ya entonces con esto pues nos vamos despidiendo y le agradezco mucho por ese tiempo que usted nos ha dado. Fue un poco más de casi media hora en la que pues hablamos de lo que viene para la Alianza Verde, sobre todo su visión para, en el caso de Nicolás Petro. Y no sé si usted quisiera cerrar con alguna reflexión, alguna conclusión del panorama del gobierno. No, yo creo que vamos a tener 3 meses muy intensos, muy con altibajos, como ha sido esta semana y la pasada. Yo creo que después de elecciones esto calma un poco, pero en general estos 3 años que vienen van a ser intensos. Y a los partidos políticos y a lo que pasó en comisión me duele mucho que ni siquiera puedan cumplir su palabra. Pero bueno, en lo demás va a haber buen trabajo para el periodismo. Eso es lo bueno de esto. Bueno, senador, ya había dicho que concluía, pero hay una última pregunta y es, ¿se rompieron acuerdos? ¿Usted cree que esto va a marcar los próximos 2 años y va a ser el desorden total frente a comisiones y frente al Senado y Cámara? Sin lugar a dudas, el tercer año seguramente no se va a cumplir. Yo voy a bregar a votar
cumpliendo los acuerdos. Pero sí, sin lugar a dudas, esto se va a reformular, eso no tiene ninguna discusión. Este precedente que marcó esta vez el señor Germán Blanco y sus aliados es un muy mal precedente. Bueno, senador Ariel Ávila, le agradecemos por haber estado con nosotros en eltiempo.com. Y pues nada, le agradecemos y esperamos que, como usted dice, encuentre un partido unido en el encuentro que se hará en los próximos minutos. Un abrazo, Juan. Chao. Bueno, Gracias a todo el tiempo.